Muy buenas tardes. Seguimos trabajando en la comunicación y sobre todo en puntos específicos donde los líderes, los clientes y los empresarios del freight forwarder se puedan apoyar en conceptos que los puedan generar colaboratividad, ¿no? Sobre todo en lo que es venta intangible, ¿no? Y esta pandemia nos trajo, sobre todo lo que es el concepto de liderazgo, un nuevo concepto que es el de pandemials, ¿no? Esta nueva generación de gente, de empleados que tienen como nuevas mentalidades, nuevos pensamientos, porque comprendieron un montón de cosas que nuestras generaciones no entendíamos. Hoy nos reúne el tema Los secretos del liderazgo 4.0 y lo planteo desde una construcción, ¿no? Construyendo el nuevo orden mundial, que es tan importante de entender que el paradigma de lo que es los empleados, lo que es un grupo en una oficina, cambió. Y esto significa que cuando el liderazgo se toma una escalada constante, cuando el liderazgo ya no tiene un guía y seguidores, debemos analizar y entender las diferencias entre ser quien guía un equipo de trabajo y quién no le interesa esto. Por eso los tips que vamos a hablar hoy tienen que ver con el mayor desafío de los líderes de hoy, que es poder discernir entre los egos de los distintos participantes de la cadena de crecimiento del negocio. Lo primero que debemos entender es que existen diferentes grupos etarios y perfiles en cada una de las organizaciones. Pero el generalizar por edades es un gran error. Muchas veces nos hacen perder la oportunidad, nos hacen perder el foco de entender que muchas veces una buena sinergia con la gente es lo que genera, ¿sí?, los grupos. Y sobre todo tiene mucho que ver la cultura y la capacidad que esa persona generó dentro de su entorno familiar y escolar en los primeros años. La revolución pandémica del trabajo ha generado un cambio tan profundo en la distribución y ejecución diaria del trabajo, donde la interacción física pasa a un segundo plano, la interacción virtual potencia nuestra posibilidad de crear mejores y más eficientes equipos de trabajo. La importancia de establecer la filosofía de la empresa y de crear la oferta de valor que nos genere esto que llamamos la filosofía profunda. Si creamos una filosofía profunda, es lo que es la empresa, es lo que es el todo de la empresa. Y en esto es cuando podemos generar que el equipo se crea y se sienta perteneciente a esto. Porque si en vez de liderar es una empresa de una sola persona, lo que vamos a generar es un problema de construcción. Entonces esto de crear la construcción de la filosofía de la empresa, también es muy importante alinear nuestro universo con lo que queremos transmitir y lo que queremos comunicar, porque la construcción de la oferta de valor se genera en el momento que estamos dando una significancia al producto que estamos vendiendo. Y en esto es tan importante generar un valor agregado, generar la oferta de valor. Resaltamos una diferencia del producto o lo que vendemos y en esto debemos entendernos en si es un producto estándar o es un producto innovador, si es un producto que genere emociones o es un producto
que compite mano a mano con otros productos, ¿no?, de la competencia. Por eso, esto de darle valor agregado, lo que hacemos es comunicar a nuestros clientes que lo que estamos vendiendo son productos de alto valor. Y en realidad, en venta intangible, lo más importante siempre es el vendedor. El concepto de darle valor a nuestro producto, generar un diferencial en el momento de discutir una tarifa o el de brindar un servicio o producto, genera y destaca la importancia de los servicios conexos, porque el cliente, una vez que nos compró, espera que mantengamos esa oferta de valor y fidelizar nuestros servicios, que tengan nuevas propuestas y mejores propuestas en relación a lo que le estamos vendiendo. Porque el liderazgo es lo que mantiene el status quo de la empresa, que genera que el cliente reciba la promesa que le hicimos en la venta. Y en esas promesas que le formulamos al adscribir a nuestros productos y servicios. Cuando hablamos del nuevo orden mundial a nivel laboral, hemos cambiado todo el sistema comercial. Desde el 2017 se hablaba del sistema de ventas de Google, ¿sí? Lo planteé muchas veces y planteaba la importancia de entender los algoritmos, las redes, y la pandemia trajo algo que yo llamo el nuevo orden mundial laboral. Y por eso hablamos hoy del liderazgo 4.0, que tiene que ver con los empleados pandemias. Es decir, los empleados bajo un nuevo paradigma. No solo el home office, sino toda una estructura de beneficios que ellos creen que a partir de esta pandemia van a mejorar la velocidad y la implementación de sistemas. Y esto conlleva una conexión diferente a la que conocemos, que es lo que vamos a hablar hoy, es prepararnos a una nueva realidad. Tengo un amigo que me hablaba de que confiaba mucho en sus empleados y ahí había dejado en sus manos la parte de confianza por la buena fe de sus empleados durante la crisis, durante la pandemia. Pero las vinculaciones, ¿sí?, que se generaron durante años no son las mismas con las nuevas incorporaciones. Esto significa que debemos traer para nosotros nuevas modalidades de vinculación y construcción sobre los grupos, distintas a las vividas en la empresa hasta la actualidad, previo a la pandemia. Por lo tanto, es importante que comencemos a hablar de cómo componer un nuevo equipo de trabajo. Lo que viene es muy diferente a lo que vivimos nosotros. Y las nuevas generaciones, separo esta idea de los centennials, los millennials, los pandemials, no creo que sean una generación negativa, sino que tenemos que empezar a visualizar cómo conectarnos con ellos y cómo conectarnos con las nuevas formas laborales, con los nuevos sistemas laborales. Y en definitiva, con esto de que muchas de estas personas que vamos a contratar no podrán ser persuadidas ni generarle los valores que nosotros creíamos, porque la necesidad que nosotros teníamos en el pasado no funciona como en el presente. Por eso los invito a ingresar a este mundo y empezar a hablar un poco más de lo que es liderazgo 4.0. Cuando hablamos de liderazgo,
¿sí? Hay en programación neurolingüística un tema que es análisis transaccional, ¿no? Que es cómo nos comunicamos con el otro, ¿no? Desde el eje del adulto, del niño, del padre nutritivo o el padre crítico, ¿no? Y en esto se construye los diferentes tipos de liderazgo y entender que muchas veces el dueño, el gerente, no son de la misma escuela de liderazgo. Y esto tenemos que entender que el déspota, el coach y el mentor también conforman este liderazgo 4.0. O sea, hay que construir sobre el grupo, sobre el equipo. ¿Por qué? Porque la esencia del líder es poder gerenciar un grupo que sea nutritivo, que sea competitivo, pero al mismo tiempo que pueda generar una construcción. Y cuando vemos al líder, creemos muchas veces de que el líder no se cansa, ¿no? Y en esto, en el medio de la pandemia, tenemos problemas familiares, problemas con los socios, problemas económicos, equipos viejos que hace mucho tiempo están en la compañía, ¿sí? Gerentes que aman y están viciados del efecto Parkinson, que lo vamos a desarrollar. Miedo al cambio es uno de los ejes más importantes que tienen los empleados. Entonces, cuando construimos, tenemos que entender que el liderazgo, ¿sí?, tiene que construirse a través de hábitos. Y que cada parte del grupo es una pieza fundamental en el funcionamiento. Si no podemos en forma clara y en contexto qué es lo que queremos, no vamos a lograr que el equipo consiga los resultados deseados. Y en este foco es clave percibir el camino a seguir, sin agotarnos antes de llegar a una meta. Primero, entender quiénes son capaces de ser líderes, analizando microcomportamientos, ¿sí? No todos pueden ser líderes. ¿Por qué? Porque no todos están dispuestos a sacrificar un montón de cosas para ser líderes. Donde hay líderes, hay seguidores. Y no está mal ser seguidor, pero el líder tiene que poder construirse. Entender que es el momento, ¿sí? Entender de que el crecimiento es una constante. Y en esto, cuando vemos una organización, tenemos que poder entender si la empresa está creciendo, ¿sí?, o solamente está en una etapa de buenos negocios. Y en eso, el crecimiento de la compañía se basa en el crecimiento organizacional. O sea, cada eslabón de la construcción del grupo. El desarrollo continuo es entender y explicar a los participantes de la organización sus necesidades y deseos, y sobre todo sus miedos e intereses también. Y en cada uno de esos eslabones, ¿qué estrategia implementar? Por eso, lo fundamental en la construcción de un grupo es el equipo. Y el equipo se integra por personas, más sus relaciones, más actitud, más comunicación, más obligaciones. Porque así se hace que esa persona genere interés y crecimiento personal. Es importante entender que cada persona solo puede crecer en áreas específicas de crecimiento. No puede crecer en todas las áreas. Entonces, es fundamental entender las técnicas de liderazgo, ¿sí?
La construcción de un líder se basa en saber prever a fin de proveer. Esto lo dijo Augusto Conte. La finalidad de la instrucción, según los criterios con que han de ser seleccionados los conocimientos, que debe poseer esa persona. ¿Sí? Y quizás, como lo decimos siempre, todavía no. Pero si le vemos un perfil interesante de construcción, es un todavía no, pero está dentro de la curva de aprendizaje. Y la curva de aprendizaje cuenta. Entonces, en eso es muy importante poder capacitarnos para ser líderes, guías de nuestro grupo y armar un equipo ganador. Muchas veces el modelo de premios y castigos o premios y comisiones no son para todos los integrantes del grupo. Pero fundamentalmente, yo tengo el equipo que pienso. Y si el equipo no está haciendo lo que yo estoy queriendo, es que mis pensamientos, planeación y acción no están conectados con lo que yo quiero que pase. Y si no pasa lo que yo quiero, es que estoy equivocando en la construcción. Entonces, paso a paso, guiar e instruir a las piezas del equipo es la tarea del líder. Excusas como todos tienen la culpa menos yo, dedicarnos a hacer juicios, como siempre llega tarde, o se hace el boludo, entender las posiciones del equipo, porque también dentro del equipo hay líderes, hay seguidores, hay lobos solitarios, hay manadas. Entonces, el liderazgo es una construcción. Y la primera regla de la construcción es que vivimos de los resultados. Y entender que armar un grupo, que el armado de una organización, atenta con la unipersonalidad y el individualismo, que a muchos les encantan porque generan ocultismo. Si entendemos que somos parte de una organización, no él hace todo, compartiendo el protagonismo, entendemos que podemos compartir el liderazgo también. Y en eso de compartir o ceder liderazgo, también genera que nosotros podamos dedicarnos a lo que nos hizo ser lo que somos. Por eso es tan importante el armado de procesos. Ideas claras y procesos paso a paso. Y yo llamo el círculo vicioso del armado de los equipos. Proceso, personas, relaciones. Igual resultados. Si ese resultado es el deseado, mejora el proceso. Y si el resultado no es el deseado, cambia el proceso. Esto se llama la triada del liderazgo, una visión clara del futuro. Una visión clara, específica, medible y relevante. ¿Sí? Que habla del crecimiento, yo del futuro. Entonces, nos tenemos que construir desde acá. Porque si no entendemos los problemas pasados, presentes y futuros, cómo vemos nuestros problemas presentes y futuros, nos define a nosotros. El manejo de las nuevas generaciones, poder persuadirlos, seducirlos, poder comunicarnos efectivamente. Estos llamados pandemias. Y la importancia del espacio personal de ellos. De comunicarnos efectivamente. ¿Sí? ¿Qué cualidades les recomendaría que desarrollen como líderes? La pasión, la fe, una creencia personal. Predicar con el ejemplo, la honestidad, el sacrificio. Trabajar en la construcción del equipo. Crear grupos y cadenas de liderazgo. No hay que tener miedo de sacar personas que vemos
que quizás no se integren correctamente en el equipo. Y sobre todo, invertir en las personas. Trabajar en su plan de carreras, una comunicación constante y exigir sobre todo resultados. Porque muchas veces el líder cree que la mentalidad de logro, del que reta, del Shrek, no es la positiva. Pero hoy las escuelas de liderazgo hablan de la mentalidad del logro, la importancia del logro y que el equipo se una con un fin, una visión en común. Por ello debemos determinar si vamos a encaminar nuestro grupo con una visión común, donde el líder influencia a los seres que hacemos la empresa, logrando que el grupo sea un equipo con una visión conjunta. El grupo debe entender el proceso de la empresa y su búsqueda. Visión, misión, el para qué. ¿Para qué se hacen las cosas? Por otro lado, muchas veces los dueños no son los líderes más atractivos. No son simpáticos, no son nobles. Y por eso muchas veces los equipos ganadores se construyen con la idea de un enemigo en común. Un padre crítico que nos lleva a otros niveles. No por seducción, y sí por presión. Este tipo de liderazgo se lo denomina la mentalidad de logro, donde el liderazgo se genera por alineación del grupo contra el líder déspota o enemigo en común. Esto es muy famoso con el equipo de fútbol de Argentina del 86, que el enemigo en común era la prensa. Eran todos los que decían que el equipo no representaba a la Argentina. Lo que lograron fue un grupo homogéneo, muy unido y campeón del mundo. Por último, y terminando con nuestra charla de hoy de Liderazgo 4.0, los secretos del liderazgo, tenemos que entender que el grupo tiene que tener resultados. Si nosotros no sabemos cuáles son los resultados, el grupo no va a poder tener éxito. Y vuelvo, el resultado es ganar, y el ganar es generar dinero, ¿sí? ¿Se vendió o no se vendió? ¿Al cliente le interesó o no le interesó? ¿Lo percibió como algo interesante o no? La frase de Money Talks, el dinero habla, el que no lo crea no lo entiende y no lo va a poder explicar ni manejar. Porque el que no crea el dinero solo lo gasta. O mejor expresado, solo lo pierde. Tan lindo y tan feo como esto, el que no lo crea, no lo cree. El resultado es lo más importante. Porque si no hay resultado, no hay grupo, no hay cómo mantener el equipo, no hay cómo construir. No nos mintamos que sin resultado no hay recursos. Cuando pierden los equipos de fútbol, cuando no clasifican a las copas, es donde uno ve que el grupo no pudo construirse correctamente. Entonces, los resultados son lo que nos hace ganadores o perdedores. Y si nosotros no podemos determinar qué queremos que pase, paso a paso, solamente estamos teniendo empleados y no creando una organización. Los resultados no cuentan es una frase de los perdedores, de los que no quieren competir. Entonces, en esto lo que tenemos que entender es que la esencia del liderazgo que tenemos que llevar para nuestros equipos es poder comunicar efectivamente qué es lo que cada uno de los integrantes de este grupo necesitan para generar lo que el grupo en conjunto busca, que es ganar. Muchas gracias, nos vemos durante toda la expo y estoy a su disposición para cualquier pregunta que tenga. Muchísimas gracias.